Esta es la historia de Mariano, un hombre separado que le quitaron que era su hija. Se la arrancaron de sus brazos porque decían que sufría mucho cuando se despedía de él. Esta es la sentencia injusta de un juez, un fiscal y una directora de un punto de encuentro que no tuvieron mejor idea que apartarla de su vida. Hoy pasaron ya 10 meses que la apartaron de mí. Tanto como la quiero más que a mi vida. Me la quitaron en enero. Dios mío, ¿por qué lo haría? Y desde entonces no puedo vivir. Me estoy muriendo, no puedo vivir. Que me han quitado a mi niña, que era mi rosa y mi vida, era lo que más quería. Rocío, ay mi miranda Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Me acuerdo del 6 de enero con su juguete en la mesa. Estaban sus amiguitos, como siempre en ese día, jugando con su cacharro como si ella estuviera. Y me preguntan y yo no sé qué decir, no le respondo porque no sé qué decir. Y cojo y me doy la vuelta, con lágrimas en los ojos, me escondo que no me vea. Rocío, ay mi mierda Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Mariano Toscano es especialmente conocido por haber sido también el promotor de la asociación Papá Huelva, especializada en los derechos humanos y la custodia compartida, de cuyo alcance ahora nos pondrá al día, y más recientemente también de la asociación Alianza por la Justicia, sucedáneo de aquella primitiva con la que actualmente está desplegando una amplia e intensiva actividad reivindicativa en la ciudad de Jerez de la Frontera. Buenas tardes, Mariano. No sé yo si se ajustan mucho mis palabras de presentación a tu realidad circunstancial. Bueno, yo agradezco las consideraciones que me hace Rocío. Sencillamente me considero un estudioso de las causas sociales, un defensor de, como bien ha dicho, de los derechos humanos y principalmente de lo que atañe a los derechos humanos de la infancia de los hijos de padres separados. Bueno, pues estoy trabajando desde el punto de vista, como tú bien has dicho, vocacional en este campo, y siento que, bueno, pues que es muy necesario que se defienda y se luche ante los tribunales y también ante la sociedad por este sector de la población, que son los niños hijos de padres separados, que son los que más desamparados quedan de los conflictos de familia. Actualmente en nuestra sociedad yo entiendo que es este segmento de la infancia el más desprotegido, el que menos se le está permitiendo que disfrute de sus derechos fundamentales, el más vilipendiado, el más participante en conflictos ajenos a sus circunstancias personales y sus merecimientos personales, es decir, que son conflictos que le traen otros, que son sus familias, y por lo tanto este sector de la población, que son los hijos de padres separados, merecen todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención y por supuesto que nuestros mejores conocimientos. Eso es lo que estamos haciendo. Mariano, en este contexto, ¿cómo te identificas primordialmente? ¿Como abogado o como activista de una ONG Alianza por la Justicia, de la que también eres promotor? Bueno, yo en primer lugar me identifico como víctima. Es decir, yo soy un padre que sufro estas consecuencias y estas batallas en las que estamos implicados. Es decir, que yo soy representativo, no soy un teórico, sino que yo lo he vivido con mi hija Katy, pobrecita, que Dios le dé mucha suerte porque falta le va a hacer. Entonces, yo soy representativo desde el punto de vista de lo que es mi experiencia personal, es lo fundamental. Después mi experiencia profesional
pues bueno, se le añade y es un valor añadido a la lucha. Pero yo ante todo me siento un padre que, como muchos padres, somos centenares de miles, ha sufrido las inclemencias de las injusticias, los abusos de los tribunales, he padecido el maltrato institucional por parte de los determinados órganos de la Administración de Justicia, y que claro está, cuando esto se le hace a un padre, pues esto tiene unas repercusiones sobre sus hijos. En este caso mi hija, pues yo entiendo que prácticamente pues se le ha vulnerado el libre desarrollo de su personalidad. Entiendo que se le ha colocado en una situación de inferioridad con respecto a otros niños de sus mismas condiciones de edad y medio social en el que viven, y entiendo que por lo tanto estas circunstancias confluyen tanto en ella como en mí en el deseo de luchar por lo que nosotros entendemos que es lo justo. ¿Y lo justo que es? Pues sencillamente que a mí como padre yo exijo de la justicia, como hombre, que me trate en condiciones de igualdad con quien es la madre de mi hija, nada más, única y exclusivamente. Y exijo para mi hija que a ella como niña se le otorgue los derechos a ser hija de un padre y de una madre en condiciones de igualdad, exactamente igual que lo era antes de la separación matrimonial, igual que lo son todos los niños del mundo. Son iguales ante su padre y ante su madre. ¿Por qué al niño se le coloca en esa situación de diferencia a partir de la separación matrimonial? ¿Y por qué al padre? Al padre, que es un padre, en este caso, buen padre, ¿no? Que no tiene motivo de tacha, como es mi caso. ¿Por qué al padre se le coloca en esa situación también de inferioridad actuacional con respecto a la madre en relación al trato, al cuidado y a la atención a sus hijos? Pues esta es nuestra lucha. Fundamentalmente una experiencia personal, pero también obviamente con el añadido de un conocimiento profesional. No sé si lo recuerdas, Mariano, ¿cómo fueron tus primeras incursiones en este movimiento social? Bueno, pues yo empecé en esto, lamentablemente, ojalá no hubiera empezado nunca, ¿no? Porque estas cosas son muy desagradables, queman mucho, agotan, consumen muchísimas energías, restan muchísimo tiempo, por otra parte también supone unos sufrimientos que conlleva bastante fuerte. Yo empecé con esto con mi separación. A mí me otorgaron, en el momento de mi separación matrimonial, a mí se me otorgó la custodia de mi hija, la custodia y el domicilio conyugal. Es decir, se me dieron todas las prerrogativas que se le da a quien es una buena persona y a quien es un buen padre. A mí se me otorgó, y no fue por razones de capricho, la custodia de mi hija y el domicilio conyugal. Con lo cual quiere decir que bueno, pues yo era un padre intachable cuando me separé. Determinadas actuaciones del Instituto de la Mujer aconsejaron a la madre de mi hija que optara por el secuestro de la niña. ¿Para qué? Pues para apartar a la niña de mí por la vía del engaño y del truco y de la trampa. Bueno, pues eso es lo que hizo, pero vamos, lo hizo. Yo supongo que algún día pues la vida le pasará factura, porque eso no se hace con una criatura, eso lo que hace es destrozar la vida de la criatura. Mi hija, lamentablemente, pues no tiene la integridad física, moral, intelectual de otros niños. Eso le ha marcado. Y esos marcajes que se hacen a base de abusar de determinadas prerrogativas y sobre todo esquilmar los derechos de un hijo, en este caso realizado por una madre, pues yo entiendo que eso debe tener, más que la justicia de los tribunales, que no creo, aquí no hay justicia de tribunales, más que la justicia de los tribunales, la justicia de la vida. La justicia de la vida. Y el juez de esta situación, tanto de mi hija como de tantísimos otros niños, serán ellos serán los jueces, los niños. ¿Qué ocurrirá? Que el día de mañana pues vendrán los ajustes de cuenta, los arrepentimientos, las preguntas, los conflictos, evidentemente, y todo esto pues surgirá también o enredará una situación que se prevé que será feliz, pero nunca podrá serlo. ¿Por qué? Porque cuando se actúa de tan mala manera, con tan mala condición, como es secuestrando a una criatura y sometiéndola a una orfandad impuesta, ya sea ese secuestro por parte de su madre, ya sea por orden de un juzgado, ya sea por la voluntad caprichosa de un juez en una intencionalidad criminal, o ya sea por una propuesta maliciosa de un fiscal inconsciente y renuente, aplicando todos los elementos de su malicia para conseguir que esa criatura se quede siendo para toda su vida víctima como niño huérfano de padre vivo. Cuando se actúa de esta forma, la felicidad no visita esos hogares, no visita esas conciencias, la paz no visita esos corazones. La paz en este caso se convierte en un bien muy escaso en estos ambientes.
por estas circunstancias, pues tantísimos padres como yo luchamos por evitar estos abusos. Lo único que sucede es que yo me he destacado un poquito más que los demás desde que empecé, desde el año 2001, que es cuando empecé en esta batalla. Me he destacado un poquito más que los demás, pues probablemente porque he dispuesto de más tiempo, de mejores conocimientos, probablemente incluso también de más recursos, todo hay que decirlo, porque estas cosas cuestan muchísimo dinero, mucho dinero, esto arruina a cualquiera. Entonces, probablemente esas situaciones de ventajas comparativas que yo tengo con respecto a otros padres, pues me han colocado ahí en una posición de salida, no en una posición de llegada, que es aparentemente envidiable, pero no. Yo lo que quisiera es no estar en la competición. Yo lo que hubiera querido es no estar en este ambiente ni hablando de estos temas. Yo imagino, Mariano, que también tienes momentos muy difíciles, ¿no? Momentos de nivel anímico, personal, de muchos altibajos. Evidentemente, esto genera muchos insomnios. Es decir, quienes padecemos esos problemas que queremos a nuestros hijos con gran pasión, sufrimos la injusticia en nuestras entrañas, sufrimos la persecución de jueces y fiscales que más bien deberían de estar en sitios tan alejados de la sociedad como se le alejan a los sujetos más peligrosos que conviven en nuestro medio. Ahí es donde deberían de estar estos individuos. Cuando se actúa de esta forma, destrozando tanta vida en nombre de la ley, en nombre de la justicia, y usando las togas y las puñetas como excusa, digamos, de la cesión de un poder para que hagan lo que le dé la gana. Cuando se actúa de esta forma, pues yo entiendo que, evidentemente, y lo conozco por mi experiencia personal, esto no produce nada más que desequilibrios en sus destinatarios. Pero estos equilibrios en los destinatarios, evidentemente, tienen también unas consecuencias que yo creo, no sé, soy creyente, ¿no? Yo creo que las consecuencias que estos desequilibrios provocan en nosotros, los padres que somos víctimas de las injusticias, pues esto no provoca tampoco mucho equilibrio ni mucho mérito en quien nos lo promueve. Me refiero desde la Administración de Justicia, que es con quien yo más me quejo, porque esto se hace porque se consiente. Es decir, estos abusos de que los padres dejan a sus hijos huérfanos de padre, me refiero a los padres responsables. Los padres responsables que consienten, que no pueden impedir que sus hijos se queden huérfanos de padre, esto se hace porque esto se consiente desde la Administración de Justicia. Yo comparto o comprendo que una mala madre, de las que hay muchas pero no son mayoría, pero sí es verdad que hay bastantes, que las he conocido, y a buenos padres también he conocido, y he conocido a buenos jueces y a malos jueces. Una mala madre puede tener como deseo vengativo contra su ex esposo utilizar al niño como arma arrojadiza. Eso es muy corriente que se haga. Bien, pero hay un elemento, hay una institución en nuestra sociedad que se llama Administración de Justicia, que está para impedir los abusos. También es cierto que hay personas que agreden a los transeúntes para quitarle la cartera, y hay otros, pues por ejemplo, pues que se convierten en auténticos kamikazes en la carretera. Es decir, para eso está la Administración de Justicia, para impedir los abusos. Entonces, el ser una mala madre es un abuso en la condición de madre, y el ser un mal juez es un abuso en la condición de juez, y el ser un bandido como fiscal es un abuso en el ejercicio de la fiscalía. Pues cuando estas cosas se unen, y una mala madre se encuentra además con un buen juez, y el buen juez, cuando una mala madre se encuentra en su paso por la Administración de Justicia con un mal juez, y este mal juez se encuentra subjugado con un nefasto fiscal, pues resulta que al final lo que se consigue es desgraciarle la vida a las personas que acuden a ese juzgado precisamente a pedir equilibrio, a pedir la reincorporación de su vida a la normalidad, a pedir en definitiva que se le otorgue lo que le pertenece, lo que Dios le ha dado, lo que la naturaleza nos ha dado a los que somos padres, madres, hijos y sobrinos y tíos. ¿Qué se nos ha dado? Se nos han dado los vínculos familiares, los vínculos de sangre, se nos han dado los afectos. Entonces, cuando esto se quita, digamos que cuando esto se atropella en nombre de la ley, se está incurriendo en una actuación que además de inmoral es inhumana. Ya no me voy al tipo penal, ¿no?, a la identificación de cuál es el tipo de delito que se incurre, porque hay otras cosas más grandes que el tipo de delito, y es más grande que incluso la condena de los hombres, que es la condena de las conciencias. Entonces, cuando esto se hace, Rocío, cuando así se actúa, esto genera evidentemente en el padre insomnio, en la criatura desequilibrios de por vida,
A la mala madre tampoco le reporta mucha felicidad, más que satisfacción gozosa de actuar en venganza. Y a los jueces y fiscales que consienten estas tropelías de que los niños queden huérfanos de padres vivos, pues yo entiendo que el Consejo General del Poder Judicial, que es quien califica sus actuaciones, no les debe otorgar el más mínimo de los méritos. Todo lo contrario, debían ser expulsados de la carrera judicial y fiscal. Mariano, me quedo por aquí escuchando. A continuación, ya pues directamente los estudios de Televisión Huelva Radio habrán arrancado. Me quedo escuchando porque ya conocemos al profesional, pero me encanta también conocer la persona. Vamos a hacerlo dentro de aproximadamente unos 2 minutitos y enseguida volvemos. Seguimos en el 100.0. Muy buenas tardes. Recibes saludos cordiales de Abraham Carrascal, que estará hasta las 2:30 de la tarde, como siempre, en Feliz al Mediodía, con la mejor musiquita y también con los mejores premios a través del 100.0, a través también de Antena Huelva Radio.net. Damos saluditos a todo el mundo que está sintonizando con nosotros y damos saluditos a todo el mundo que ya venía sintonizando y que estaba con nuestra compañera Rocío Morán, y también escuchando a Mariano Horta, que sigue aquí con nosotros en el estudio 12 de Antena Huelva Radio. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Ahora por mi parte. Muy bien, es un placer, es un placer. Te has fijado, ¿no?, que la entrevista al final es de 2 locutores, ¿eh? Muy bien, eso es un honor, un honor. Me siento muy honrado, muy honrado. Bueno, pues estaremos hasta las 12:30, seguiremos abarcando estos temas que hemos estado hablando y seguiremos hablando con Mariano Horta y seguiremos tratando todos estos temas, tomando el relevo a nuestra compañera. Nos habíamos quedado, lo siguiente que tengo aquí para preguntarte, por la esencia de tu lucha, Mariano, ¿cuál fue la esencia de tu lucha, la inquietud social o la resolución de un problema personal tuyo para no encontrarte la solución más justa? Bueno, vamos a ver, yo ya tenía mi despacho de abogados abierto cuando esto me sucedió. Cuando a mí me sucedió la separación matrimonial, esto fue en el año 2001, hace ya 12 años y pico, porque fue el día 5 de enero, cuando la cabalgata de Reyes Magos estaba por la calle, el 5 de enero del 2001, la madre de mi hija y yo estábamos en comisaría de policía, ultimando los detalles de la separación de hecho, en comisaría de policía. Antes había escuchado, venía escuchando por el camino y venía escuchando lo que decías, ¿no?, que evidentemente marca auxilio. Eso total. Varias fechas sí, para sí, encontrarse en ese lugar, y varias fechas para el niño y evidentemente varias fechas para los padres. La fecha y la hora, porque era la hora que estaba la cabalgata de Reyes Magos por la calle. Y evidentemente todo esto por causa no tuya, evidentemente, sino por causas que había buscado tu mujer, digamos. Evidentemente, porque si no, no me hubiesen entregado la custodia de la niña y el domicilio conyugal. Yo no quiero descalificarla porque no es la madre de mi hija, no, claro, y merece mi respeto, ¿me entiendes? Merece mi respeto. Lo dejo para mi fuero interno, que por supuesto que tiene también su calificación particular, pero no quiero hacer la calificación pública. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, si nosotros acabamos en una comisaría de policía a la hora de la cabalgata de Reyes Magos, y a mí me entregan la custodia de la niña y el domicilio conyugal, pues quiere decir que ahí hay unas conductas que no son muy justificables y que dejan muchísimo que desear. Evidentemente estas cosas marcan mucho, como tú decías, Abraham, y marca a quien más le marca es a la criatura. Por eso yo me vuelco más que nada en los derechos humanos de la infancia, los derechos humanos de nuestros hijos, de los hijos de padres separados. Es decir, a partir de ahí ese es el tronco del árbol. A partir de ahí ya se bifurca y deriva otra serie de derechos y obligaciones por parte de los progenitores, pero que la esencialidad de una separación matrimonial es la integridad moral y la integridad jurídica, la protección personal de las criaturas, de los más débiles que son nuestros hijos. Claro, es que la criaturita, por ejemplo, mi hija cuando yo me separé, pues tenía 3 añitos recién cumplidos. Pues bueno, yo llevo en el despacho algunos casos que son niños de meses, han separado a sus padres con niños de meses. Pues cuando ya criatura que estoy ahora mismo recordando tiene ya 1 año y medio, pero cuando se separó tenía 8 meses. Entonces quiere decir que aquí hay esto se genera unos traumas en las criaturas muy grandes, pero estos traumas vienen por 2 razones o por 3 razones, verás, mira, lo vas a comprender. Esto, quienes estamos metidos en esto, sabemos muy bien de lo duro que es. En primer lugar, el niño, si ya es medianamente consciente, tiene ya 4 o 5 añitos,
ve que en su casa pues están siempre dos personas que le protegen y le quieren con locura, que son su padre y su madre. Bien, siempre lo mismo. Ya el niño pues se hace a su padre, se hace a su madre, ven que allí está su cunita, allí está la cama de la habitación de matrimonio de sus padres, allí está la de su hermanito o su hermanita, la cocina, distingue la casa, ¿no? Y entonces el niño, esto es muy importante lo que te voy a decir, el niño distingue lo que es su territorio, Y en ese territorio hay un elemento que para él pasa en principio muy desapercibido, es decir, que no le da una trascendencia especial, puesto que no hay una circunstancia ajena que se lo altere, que es que en aquel sitio que se llama la habitación de sus padres, duermen siempre su padre y su madre. Y él desde muy pequeñito se ha acostado también en aquella cama, con su padre y con su madre. Y allí ha tenido él su cunita, al lado de la cama de matrimonio de sus padres. Pero cuando era chiquitito, muchas noches dormía y se quedaba dormido entre su padre y entre su madre en aquella cama. Cuando el niño crece, y eso se crece con una normalidad, pues observa, cuando tiene ya a lo mejor 5 o 6 añitos, viene la separación matrimonial, pues observa que en aquella habitación entra un hombre que no es su padre. Y eso la criatura, eso no se acepta. Claro, porque esto de la vida del núcleo familiar, el poder respetado a la cual tú estás hecho, y claro, evidentemente cuando ya entra en esa habitación, que es la de sus padres, entra una persona que es desconocida, está entrando una persona desconocida en ese núcleo familiar. El niño lo interpreta eso como una agresión, una severa agresión, ¿me entiende? A lo que es su persona y a lo que es su padre, que es el ausente. Entonces, ya el niño en aquella cama, lo que antes compartía, ahora no lo quiere compartir. Con lo cual quiere decir que el niño ya empieza a elucubrar acerca de lo que ha hecho la madre, de lo que le ha pasado a su padre, y le va creando, digamos, un estado de ánimo que normalmente es de estrés, de desasosiego, de inquietud, de inseguridad personal. No digamos si al poco tiempo el nuevo inquilino de esa cama es otro, y cambia. Y después cambia, y después vuelve a cambiar, y después no hay ninguno, y está su madre sola. Y entonces resulta que la madre sola, pues tampoco está, digamos, adecuada a vivir en la soledad. Pero la criatura está compartiendo esas inclemencias. Está compartiendo tanto los cambios de pareja como la soledad. ¿Me entiendes? Entonces, en esa situación en la que estas criaturas se encuentran, pues lógicamente su desarrollo personal no puede ser igual de equilibrado que en otro niño, que desde que es pequeño hasta que es hombre, pues ha crecido con su padre y con su madre. Y ha visto que en esa habitación de matrimonio, pues allí solamente duermen su padre y su madre. Y ha visto que en los cumpleaños, pues sigue estando allí siempre su padre y su madre. Entonces, por quien más nosotros nos tenemos que preocupar como asociación y como padres inquietos y luchadores por estas causas, es por los derechos humanos de la infancia, de hijos, de padres separados. ¿Por qué? Pues porque son los más desasistidos y los que tienen a su vez también los más grandes padecimientos y las menos capacidades para autoprotegerse ante esas inclemencias que la vida los coloca, ¿no? Entonces, esto es una batalla que nosotros desde el punto de vista jurídico pues no tenemos más remedio que apelar a la intervención de los tribunales de justicia, porque es quien únicamente puede poner aquí un poco de orden. Pero después nos llevamos también el gran chasco que cuando se acude a los tribunales de justicia lo único que conseguimos es incrementar el desorden. Esta es la causa por la cual se está aquí. Esta es la causa. Si hubiera justicia, este movimiento de padre no tendría sentido. El movimiento de padre tiene sentido porque no es justicia. Es decir, no se actúa con ecuanimidad ni se respeta los intereses y los derechos de la criatura. Bien, Mariana, en este ámbito de la vida judicial, ¿acontecen grandes sinsabores para quienes son padres? Los más grandes del mundo, por ejemplo. Te voy a contar uno entre tantos, ¿no? Que algunas veces pues me gusta traerlo a relucir. Un señor tiene una discusión con su señora y esto es una experiencia vivida en Jerez, en el despacho de Jerez. Este señor pues es un bonachón, yo le conozco, un hombre muy bueno, además está puesto en la web, tengo una entrevista con él en la web nuestra de Quiero estar con mis hijos. Se llama Sisto Rosa. Es un hombre muy bueno, un escultor y ha vivido siempre muy bien, con mucha abundancia, ha sido un escultor muy bien cualificado. Bueno, pues este señor se separa de su mujer y en una de las afrentas, en una de las discusiones, le dice, pega un puñetazo en la mesa y dice, pues si no eres para mí, no eres para nadie.
pues si no eres para mí, no eres para nadie. Pues bueno, eso es una ambición que todos lo tenemos. También yo con mi hija digo que si no eres mi hija no va a ser hija de nadie, y también te diría yo a ti que si tú no eres mi amigo, pues no vas a ser mejor, no vas a tener mejor amigo que yo a nadie, y cosas de estas, ¿no? Pues este